En este vídeo vamos a ver un ejemplo de cálculo de excedente del consumidor y excedente del productor. Realmente este ejercicio proviene de otro que ya tenemos hecho en el canal, que podéis ver en este enlace que vemos aquí abajo a la derecha. Así que los pasos previos ya están calculados previamente en el otro vídeo, y aquí vamos a ir directamente al grano, vamos a ir directamente al cálculo del excedente del consumidor y del excedente del productor. Bien, de acuerdo, lo primero. Nos dan una curva de oferta, que es menos 100 más 10p sub x, y nos dan una curva de demanda, que es 800 menos 10p sub x. La representación gráfica de esas líneas rectas, de esas curvas de demanda y de oferta, que son líneas rectas, es la que tenemos aquí hecha. He calculado ya los puntos de corte de la oferta y los puntos de corte de la demanda. Aquí sería muy fácil de hacer porque son funciones muy sencillas. Ojo, por si acaso, si alguien no lo sabe, para calcular el punto de corte con el eje vertical, ¿de acuerdo? Si queréis saber dónde corta la oferta el eje vertical, lo único que tenéis que hacer es tomar la curva de oferta y hacer que la x sea 0. Si hacéis x igual a 0, despejáis p sub x y sale p sub x igual a 5. Y para la demanda, hacéis la x igual a 0, aquí ponéis un 0 y despejáis p sub x, y p sub x sale 80. Es muy fácil de hacer. Doy por hecho que eso, si hemos llegado hasta aquí, es una cosa que sabemos hacer, ¿no? Bien, el área que queda aquí encima va a representar lo que se llama el excedente del consumidor. Toda esta área de aquí encima es el excedente del consumidor. ¿Por qué esa área de ahí encima? Bien, el excedente del consumidor viene representado generalmente por un triángulo. No tiene por qué ser obligatoriamente siempre un triángulo, pero vamos, la mayoría de las veces es un triángulo, por el siguiente motivo. La curva de demanda representa lo que está dispuesto a pagar cada consumidor, ¿de acuerdo? Así que la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar cada consumidor y lo que realmente paga, que esto es el precio de equilibrio, que es 30, ¿de acuerdo? Va a ser lo que, digamos, que sale ganando ese consumidor cuando compra el bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para poner un ejemplo simplemente, este individuo, el que más está dispuesto a pagar de todos los individuos, está dispuesto a pagar hasta 80 por el bien X, pero solamente paga 30, así que digamos que gana 50. Y cada uno de estos individuos está dispuesto a pagar una cantidad superior a 30. O sea, que sale ganando al comprarlo. Así que el excedente del consumidor viene a representar algo así como lo que gana cada consumidor cuando compra ese bien, ¿de acuerdo? Como la diferencia de lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Porque el punto de corte entre la oferta y la demanda, que es este punto de aquí, ya lo he simbolizado, es el punto de equilibrio. Todo, bueno, está explicado todo eso en el vídeo del que proviene este ejemplo. Bien, pues el excedente del consumidor entonces es el área de un triángulo. Y el área de un triángulo se calcula como base por altura partido 2. Así que tenemos que aplicar esta regla de los triángulos. Base por altura 2, base por altura partido 2, perdón. ¿Cuánto vale la base? La base del triángulo es esta parte de aquí debajo. Esa es la base de este triángulo. Así que la base mide 500. Vale, pues 500 por la altura. La altura de este triángulo sería todo esto de aquí. Esa es la altura del triángulo. Así que la altura sería de 30 a 80, o sea, 50. Y todo esto partido 2. Así que nos queda 500 por 50, que sería 25.000, 25.000 entre 2, 12.500. Ese es el valor del excedente del consumidor. En teoría son unidades monetarias, ¿de acuerdo? Es como medir la satisfacción que obtienen los individuos al consumir medido en unidades monetarias. Bien, pues el triángulo de la parte de abajo va a representar el excedente del productor, ¿vale? El excedente del productor es básicamente lo que gana el productor, ¿vale? Lo que gana el productor produciendo. Y ese excedente del productor, realmente se puede definir también como el beneficio de la empresa más los costes fijos, ¿vale? Tú coges el beneficio de una empresa, le sumas sus costes fijos y te sale el excedente del productor, ¿de acuerdo? ¿Por qué el excedente del productor es lo que gana el productor al vender? Muy sencillo. Porque el productor viene, por la curva de oferta del productor, que es esta línea de aquí, vienen representados, digamos, sus costes de producción, ¿de acuerdo? Realmente es el coste marginal, o sea, es decir, el coste de producir cada unidad de X. Si esta línea representa el coste de producir cada unidad de X y la vende a un precio de 30, pues la diferencia, por ejemplo, la primera unidad le cuesta 5, ¿de acuerdo? Así que la diferencia entre 35 es lo que gana al vender esa unidad, y así para cada una de ellas. Así que lo que está representado en rojo aquí debajo es lo que gana el productor vendiendo cada unidad del bien X. Es un triángulo también, así que el área de calcular es muy tranquila, muy fácil, muy sencilla, perdón, base por altura partido 2. Bien, la base, ojo, el triángulo está boca abajo, o sea, la base de este triángulo, del triángulo rojo, sería esta base de aquí, ¿vale? La base mide también 500, así que la base 500 por la altura. La altura es entre 5 y 30. Entre 5 y 30 van 25. Así que es 500 por 25 partido 2. Operamos y esto sale 6.250. Y este es el excedente del productor.
Bien, esta es la primera parte del ejercicio, del ejemplo que vamos a hacer. Simplemente el cálculo de un excedente del consumidor y del productor, y la suma de ambos nos daría el excedente total o social. Ese excedente total o excedente social es simplemente la suma del excedente del consumidor y del productor, o sea, 12.500 más 6.250. Así que el excedente del consumidor y del productor sale la suma de estas dos cosas, que es 18.750, es el excedente de toda la economía. Bien, pero en este ejercicio nos complicaban, había una segunda parte, el ejercicio está terminado, ¿de acuerdo? Ya hemos calculado el excedente del consumidor y del productor. Pero había una segunda parte un poco más complicada, en la cual decían que, por el motivo que sea, el gobierno llegaba, se le iba un poco la mano y decidía establecer un precio máximo de venta sobre el bien X. Voy a hacerlo sobre el mismo gráfico para no borrarlo, ¿de acuerdo? Pero yo nunca recomiendo hacer esto sobre un mismo gráfico porque en general va a quedar muy sucio y va a quedar un poco feo. Pero para visualizarlo sobre el mismo gráfico, en este caso, lo voy a hacer así. Como decía, el gobierno llega y establece un precio máximo de venta de 20 unidades monetarias. ¿Eso nos va a afectar al equilibrio? Sí, porque inicialmente nosotros queríamos venderlo a un precio de 30, pero ya no vamos a poder venderlo a un precio de 30 al bien X, ¿vale? Así que el gobierno dice que no, que como máximo, precio máximo de 20. Todo esto está calculado, como digo, en el vídeo del cual proviene este ejemplo, ¿de acuerdo? Así que aquí voy a ir un poquito más al grano y simplemente voy a decir los resultados que obtuvimos en ese vídeo. Cuando el gobierno establece un precio máximo de 20, lo que ocurre es que pasamos a un nuevo punto de la economía para el cual la oferta ya no coincide con la demanda, ya no hay equilibrio. Se puede ver aquí, como digo, voy a representarlo todo en el mismo gráfico para que se vea la comparación. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando el gobierno establece ese precio máximo de venta de 20, lo que va a ocurrir es que para ese precio la cantidad de bien X que están dispuestas a producir las empresas se reduce hasta 300 unidades. Pero la demanda se eleva hasta 600 unidades. Se genera lo que se llama un exceso de demanda del bien X. Bien, nos pedían que calculásemos ahora, para la nueva situación, cuál es el excedente del consumidor y cuál es el excedente del productor. Bien, muy fácil. Aunque los consumidores demanden 600 unidades de X, los productores solamente van a producir 300, ¿de acuerdo? Así que 300 son las unidades que se venden. Este tiene que ser nuestra referencia. Ya digo que por muchas unidades de X que quieran comprar los consumidores, quieren comprar 600, no van a poder. Así que nos encontramos con que la economía no puede pasar de este punto, no puede pasar de estas 300 unidades de X, de ahí no podemos pasar. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa que el excedente del productor va a ser, como hemos dicho antes, el área que queda por encima de su curva de oferta, pero por debajo del precio de venta. Así que el excedente del productor se reduce a solamente esto. Tiene que vender a un precio mucho más bajo y, claro, va a vender muchas menos unidades porque ya no le interesa. Así que el excedente del productor ahora se ha quedado únicamente en este triángulo que voy a super remarcar para que se vea muy claro. ¿Vale? Ese es el nuevo excedente del productor, ese triángulo tan pequeñito de aquí. ¿Y cómo quedará ahora el excedente del consumidor? Pues bien, el consumidor solamente puede comprar estas 300 unidades de X. Bien, pues el área que hemos dicho que es el excedente del consumidor es el área que queda por debajo de su demanda, pero por encima del precio que paga. Ahora el consumidor ha salido beneficiado porque paga mucho menos que antes. ¿Vale? Vale, el precio que paga es 20. ¿Vale? Y su curva de demanda es esta curva de aquí. Pero ojo, hasta el 300, porque ahora este consumidor solamente puede comprar esas 300 unidades de X, o sea que no puede pasar de este tope de aquí. Bien, con esto lo que quiero decir es que el excedente del consumidor se queda con esa forma de ahí, con esta forma de trapecio. Voy a remarcar bien todo el área para que se vea bien claro exactamente a qué me refiero. Y como digo, he querido hacerlo sobre el mismo gráfico. Esto jamás lo hagáis en un examen o en un ejercicio que haya que presentar en clase o cosas del estilo, porque veis que queda muy sucio. Y aunque ahora se va a ver bien la situación actual, la situación anterior no se ve nada, ¿no? O sea, esto lo ideal es hacer de gráficos. Lo bueno es que como esto es un vídeo, si queréis ver la situación inicial, pues podéis echar el vídeo hacia atrás y la podéis ver. Y, o sea, es decir, yo me puedo permitir cargarme el gráfico inicial, lo he destrozado, o sea, el gráfico inicial ya no se ve nada. Me lo puedo permitir porque sencillamente dais marcha atrás y lo veis con el vídeo, ¿no? Eso es lo bueno. Así que ahora el excedente del consumidor se queda convertida en esa área de ahí verde que tenemos puesta con forma de trapecio. ¿Vale? Vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. Vamos a calcular cuál es el nuevo excedente del productor. Primero vamos a empezar con el del productor, que es más sencillo. Es el área de ese triángulo pequeño que nos saca de debajo. Base por altura partido 2. La base es la parte de arriba y la base mide 300 unidades ahora. Por la altura es entre 5 y 20, que es 15.
Y esto partido 2. Así que bueno, 300 por 15 es 4.500 y 4.500 entre 2 es 2.250. Ese sería ahora el excedente del productor, que como vemos se ha reducido bastante. Excedente del productor. Se ha reducido hasta 2.250 unidades monetarias, que sería el beneficio más los costes fijos de las empresas. Y el trapecio que nos ha quedado en la parte de arriba, vamos a calcular aquí debajo, es el excedente del consumidor. Bien, un trapecio, a ver, el área de un trapecio no es que sea un área muy complicada, ¿no? Pero lo mejor que podemos hacer es dividirlo en dos partes, muy sencillo. Tenemos que un trapecio siempre está compuesto de un triángulo más un rectángulo. Así que lo que vamos a hacer es calcular el área del triángulo más el área del trapecio, del rectángulo, y lo calculamos por separado y listo. El área del triángulo ya la sabemos, es base por altura partido 2, y el área de un rectángulo es base por altura. ¿De acuerdo? No tiene por qué quedar un cuadrado, o sea, por poder podría salir un cuadrado, pero no, en general es un rectángulo. Bien, el único problema es que de este trapecio desconocemos la altura de este triángulo, ¿vale? O sea, es decir, el triángulo parte en dos partes, el trapecio en un rectángulo y en un triángulo la parte de arriba, desconocemos esa altura, pero es muy fácil de calcular. Muy sencilla, muy sencilla. ¿Por qué? Porque esta altura de aquí se corresponde con este punto de aquí, ¿vale? Y este punto de aquí se corresponde con x igual a 300. O sea que en este punto, para x 300, solamente habría que saber cuánto vale la curva de demanda. ¿De acuerdo? ¿Me explico? O sea que para este punto, lo voy a hacer por aquí aparte, por aquí abajo a la izquierda. Cogemos la curva de demanda, que es x igual a 800 menos 10p sub x, y como digo, en este punto la x vale 300, es un punto que pertenece a la curva de demanda, así que cogemos la curva de demanda y ponemos que la x vale 300 y nos dirá el valor del punto de corte con el eje vertical. Así que quedaría 300 igual a 800 menos 10p sub x. Así que despejando esto, nos quedaría paso el menos 10p sub x, que está aquí restando, este lo sumando, 10p sub x, el 300 a otro lado restando, igual a 500, y el precio sería 500 entre 10, o sea, 50. Bien, así que esta altura de aquí ocurre, este punto de corte con el eje vertical es en 50, ¿de acuerdo? Así que ya sabemos cuál es la altura del triángulo, que va a ser desde 50 hasta 80, o sea 30, y la altura del rectángulo desde 20 hasta 50. Bien, así que base por altura partido 2, triángulo. La base, como hemos dicho, la base mide 300 unidades. Bien, pues tenemos 300 por la altura, que va desde 50 hasta 80, o sea 30, partido 2, 300 por 30, pues es 9.000, y 9.000 entre 2 es 4.500, y luego el área de abajo, el área del rectángulo, el área rectangular, base por altura. La base igual, la base es esto de aquí, la base mide 300, así que nos queda 300 por la altura, que va desde 20 hasta 50, que casualmente coincide, y es 300 por 30, o sea 9.000. O sea que el excedente del consumidor es la suma de esas dos áreas, y el excedente del consumidor nos sale 4.500 más 9.000, o sea 13.500. O sea que resulta que el consumidor ha salido ganando, porque antes de esta intromisión del gobierno, el excedente del consumidor era 12.500 y ahora ha subido hasta 13.500. El consumidor ha salido ganando con este precio máximo, lógico, porque ahora puede pagar un precio mucho menor, aunque pueda comprar menos unidades. Antes podía comprar hasta 500 unidades, ahora con 300 unidades a un precio mucho menor, resulta que sale ganando. Pero lo importante no es eso. Lo importante es la sociedad en su conjunto, ¿de acuerdo? ¿Hemos hecho ganar o hemos hecho perder a la sociedad? Bien, eso lo comprobamos con el excedente total o social. El excedente total o social se calcula como la suma de ambos excedentes. Nos quedaría entonces 13.500, que es el excedente del consumidor, más 6.250, que es el excedente del productor. Bien, y si sumamos estos dos excedentes, 13.000 más... A ver, he sumado mal, no, he cogido mal perdón, no es 6.250, perdón, es 2.250. El excedente del productor ha quedado ahora en 2.250. Entonces, 13.500 más 2.250 se queda en 15.750. O sea que la sociedad ahora
tiene un excedente mucho menor que antes. Antes era 18.750 y ahora es 15.750. O sea que, aunque el consumidor ha salido ganando, el productor ha salido ganando muchísimo. Y en conjunto, que es lo que nos importa como economistas, el conjunto, la sociedad ha salido perdiendo. Así que esta es una situación no deseable. En general, cuando los gobiernos se entrometen en los mercados para hacer cualquier cosa, provocan pérdidas irrecuperables de eficiencia, se pierde bienestar, se pierde, digamos, dinero por el camino, ¿de acuerdo? La pérdida de bienestar es la diferencia entre el excedente total o social antes del precio máximo y el actual. La diferencia es 3.000, así que la pérdida irrecuperable de eficiencia saldría 3.000, ¿vale? Si nos preguntasen cuál es la pérdida irrecuperable de eficiencia, la diferencia entre ambos excedentes totales, y es 3.000. Se puede ver también de otra manera. Esa pérdida de bienestar es el área de este triangulito que nos ha quedado aquí. Este triangulito que ha quedado aquí, antes pertenecía al excedente del consumidor y del productor, estas dos áreas pequeñas. Pero ahora ya no pertenece a nadie. Después de la introducción del precio máximo se ha perdido. Así que se puede calcular también como el área de este triángulo. Pero no va a hacer falta hacer el área de este triángulo porque ya sabemos que también es la diferencia entre los dos excedentes. Y nos ha salido 3.000.